¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por hacer favor de acompañarnos, ya sea por radio o por Facebook, en una emisión más de charlas pedagógicas. En esta tarde del día lunes 9 de septiembre tenemos con nosotros nuevamente de invitada a la licenciada Brenda. Y Brenda, pues agradecerte estar acá con nosotros. Muchas gracias, al contrario, por la invitación. Y el hecho de que estés con nosotras o con nosotros en esta tarde es abordar un tema básico, sobre todo para pues, los jóvenes que o bien acaban de incursionar al bachillerato o que pudieran estar también en el último año de... Y el asunto es platicar sobre la importancia que tiene la orientación vocacional precisamente en esta etapa escolar, ¿no? Sí, creo yo que es bastante importante, sobre todo pues en la cuestión de qué es realmente a lo que uno se va a dedicar, es lo que uno va a estudiar, y en ocasiones pues se llega a perder tiempo cuando uno ya egresa de la preparatoria y pues entramos a lo mejor a una carrera que creemos que nos gusta. Iniciamos esa carrera, no sé, un año, puede ser un año, meses, o incluso hay personas que pues ya casi a punto de culminarla y pues resulta que no, esto no es lo mío, ¿no? Y es como salirse y de nuevo otra vez a otra carrera. Entonces sí creo que es algo importante, como comentas tú, Ángela, la cuestión pues de esta orientación vocacional previa a la elección de una licenciatura. Y fíjate, Brenda, público que hace favor de sintonizarnos, al revisar algo respecto del tema, en esta mañana encontré pues un par de ideas que pudieran servirnos para contextualizar precisamente este momento que tú dices. Y la primera idea que encontré es que pues precisamente si hay un entorno, pudiéramos decir un tanto hostil, exigente, incómodo, sobre todo de mucha incertidumbre para los jóvenes, porque pudiéramos desmembrar este fenómeno a partir de las diversas personas que se ven involucradas. Y pareciera que entonces en ocasiones pudiera suceder que el joven o la joven es el que queda al final. ¿Y por qué hago esta expresión? Hacía referencia a que todavía en este tiempo encontramos que hay exigencia, o en algunos casos hasta la sobreexigencia, de querer procurar o de querer seguir pues, realizando la tradición familiar, que sería entonces pues, la familia que tiene hombres o mujeres que se formaron, por ejemplo, en la medicina, y entonces pareciera que tener el apellido tal es lo que da el prestigio, ¿no? O es ya como el sinónimo de, como bien dices tú, desde el momento en el que estudio, échale el doble de ganas porque pues tienes hasta un compromiso social más fuerte todavía que cualquier otro profesionista, ¿no? Te digo porque sí hay todavía los casos, por ejemplo, acá en la ciudad de Morelia, algunos espacios de consultorio, sobre todo en lo privado, que son muy conocidos hasta al expedir una receta y demás, porque precisamente llevas el apellido tal, ¿no? Y hay así la familia de tradición que se formaron en ser profesores, en ser arquitectos, ingenieros, en fin, médicos veterinarios. Y entonces, como ya pareciera que desde el momento en que el joven va a ingresar, lo comentabas tú, al bachillerato, tiene, ya pareciera desde el enfoque de los abuelos o sus papás, o algunas otras personas cercanas a él, precisamente ya la línea, ¿no? Entonces tienes que entrar a medicina y desempeñarte bien porque además no puedes hacer quedar mal a tu papá y a tu abuelo que curiosamente son médicos, porque a lo mejor alguno de los familiares está dentro de la misma facultad, por ejemplo, y pues imagínate, ¿no? Dice ahí el ambiente es muy comprometedor. O bien pudiera ser el caso también, que quisiera que lo tocáramos durante el transcurso de la emisión, aquellos momentos donde pudiéramos quizás pensar que el servicio que se ofrece en esta área, precisamente en las escuelas de tinte público y en las escuelas privadas, pudiera tener también una perspectiva diferente. Y ya me gustaría que contigo a lo largo de la emisión compartiéramos si uno de los factores puede ser la preparación de la persona que pudiera orientar, o en otros casos también pensar es otra realidad, el sobrecupo en las aulas, ¿verdad? Es otro de los factores que pudieran intervenir
en el proceso. Y en ese sentido, compartir también a la gente, tú por ejemplo haces el bachillerato en una escuela pública. ¿Cómo te fue en ese sentido? Egresé yo de la preparatoria número 5 del Choro Campo de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Y pues efectivamente lo que comentas tú, yo recuerdo cuando yo ingresé a la preparatoria, en la sección en la que yo estaba éramos aproximadamente 40 alumnos. Entonces, que tristemente pues de esos 40 egresamos como 10 o 11, ¿no? De ese salón. Pero cuando curso yo esta situación o paso yo por esta situación de la orientación vocacional, pues era en un salón grande, bien recuerdo, porque eran tres turnos de orientación vocacional, eran 3 horas, entonces se manejaba tantos alumnos en la mañana, tantos alumnos en horario intermedio, que era más o menos como de 11 a 12 del día, y en la tarde que iban más o menos como de 3 a 4 de la tarde, únicamente a cursar orientación vocacional. Tuve yo la fortuna de estar cursándola en la mañana, más o menos de 9 de la mañana a 10. Éramos pues, yo creo que una cantidad de alumnos de 40, 45 de diferentes salones. Y esos pues los que entrábamos, porque había muchos también que no entraban, entonces era un salón enorme. La realidad, lo que comentabas tú, en ocasiones las personas pues, que están a cargo generalmente no siempre están capacitadas para brindar esta orientación vocacional. No generalizo, no especifico tampoco ningún nombre de ninguna persona, pero en este caso la persona que nos dio orientación vocacional, pues tristemente no estaba al 100% preparada. Digo, tenía nociones, pero realmente para brindar la orientación no estaba apta. Y digamos, tu formación es la licenciatura en el idioma inglés. Y pensar en esa etapa de tu vida donde precisamente estás pues por culminar el bachillerato y no hay una formación, pensemos todavía formal en la universitaria, como alumna, ¿cómo pudiste detectar desde tu experiencia, digamos, de todo el protocolo quizás, ¿no?, que la persona tenía al momento de recibir a los 40 alumnos para aplicar? Normalmente utilizamos pues un par de instrumentos físicos, algunas baterías, pruebas. Te digo, sin tener la formación como tal, ¿cómo pudiste detectar o cuál fue la impresión? ¿Qué características tuvo ese momento para tú llevarte la idea de que efectivamente pues hizo falta algo, ¿no? Esta persona, lo que comentabas tú, llegó con algunos instrumentos. Bueno, al inicio de la clase, no, la primera vez que tuvimos orientación vocacional, llegó únicamente platicando como de las carreras que ofertaba la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pero pues realmente no era información nueva, era información que la gran mayoría de los que estábamos ahí en el salón, pues dominábamos, no al 100%, pero pues más o menos, por ejemplo, qué bachillerato te piden para tal carrera o este tipo de cosas, ¿no? Que uno ya al final de cuentas, ya al grado de estar a punto de decidir pues el bachillerato que vas a elegir, uno ya tiene ideas de, pues para, por ejemplo, ingeniería, pues te piden el bachillerato, ¿no? De matemáticas. La cuestión de medicina, químico, biológico y todo esto, ¿no? Para derecho, por ejemplo, ciencias sociales y todo esto, histórico-social, perdón. Y llegó esta persona con la información, únicamente pues nos repartió hojas, y bien recuerdo que nos dio una cantidad de hojas, yo creo que eran a lo mejor como unas 6, donde venían las carreras que estaban ya acreditadas y las que no, las que estaban en proceso. Yo recuerdo mucho que las que estaban en proceso en ese momento, egresé hace yo 5 años de la preparatoria, eran las de Bellas Artes. Recuerdo yo que era teatro, que estaban todavía en proceso de acreditación de la carrera. Pero de allí en fuera, dudas. Yo recuerdo bien que le pregunté, y entonces, en este caso en teatro, ahí en la Facultad de Bellas Artes, le dije, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo ingreso a esta carrera y al momento de yo culminar, qué tal que todavía no está acreditada la licenciatura? ¿Qué va a pasar? Y tristemente la persona no me supo contestar. Entonces son cuestiones que a veces es fundamental
que lo sepa para que ya de ti determines tú si entras o no. Porque en ocasiones, pues al momento, tengo yo entendido, no me vas a dejar tú mentir, que en el momento en el que no están acreditados, pues no te pueden expedir ningún cierto pues, ni título ni nada, ¿no? A lo mejor hasta ni certificado. Digo, y no es porque no tenga la validez, sino simplemente la matrícula de la licenciatura está en proceso. Entonces, por ende, no puede expedir nada hasta que la SEP esté de alta. Ahorita desconozco cómo esté la situación, por ejemplo, en esa licenciatura, pero en aquel momento, pues estaba todavía en proceso la carrera. Te comento esto porque a mí en ese momento me llamó la atención, cuando me dio la hoja, pues empecé a ver las carreras y dije, bueno, pues me llama la atención teatro en Bellas Artes, ¿no? Pero algo que me llamó mucho la atención y como que hizo pues esta duda en mí para preguntar fue eso que vi que aparecía en proceso. Las demás carreras de la Michoacana tenían ya la matrícula vigente. Y nuevamente en el aspecto de la información que se brinda, quisiera que pudieras comentarnos, si recuerdas, cuáles fueron las licenciaturas a las que quizás ella le dio mayor prioridad. Dio mayor prioridad en la cuestión de la universidad, hizo más auge en lo que fue arquitectura, medicina más o menos, hizo mucho énfasis en derecho, en la licenciatura de derecho, hizo también énfasis en, pues no recuerdo, o sea, a lo mejor en ingeniería mecánica o en alguna de las ingenierías que oferta la universidad, y hizo también énfasis en pues lo que fue odontología, farma, pero realmente, por ejemplo, letras, filosofía, historia, no nos brindó pues tanta información. Fue más como que lo que ella manejó era más ingeniería, arquitectura, medicina, odontología, farma, veterinaria más o menos, mucho también, pero sí lo que yo recuerdo que habló muy poco fue de historia, de letras y de filosofía. Porque en ese sentido sería interesante que en otro momento de la emisión pudiéramos también pensar, porque ciertamente la orientación vocacional, pensado sobre todo en llevarse de la forma en como debiera ser, pudiera brindar a los jóvenes o a las jóvenes un panorama más amplio, y entonces pensar la misma Universidad Michoacana ofrece nuevas licenciaturas y que una pudiera ser que por la falta de información o la información errónea que se brinda, los jóvenes se van siempre, dices tú, a las carreras que son tradicionales y pueden dejar de lado carreras que pueden bien o tener un campo laboral que capte a los alumnos de forma más inmediata, porque es poca la gente que estudió tal o cual licenciatura, y a su vez que pues pudiera, ¿no?, en otro momento solidificar o poder aumentar, acrecentar pues el ingreso económico, ya sea a nivel local, estatal e inclusive nacional. Pues vamos a realizar el primer corte musical y en un minuto continuamos. ¿Y ya no tuviste problema con el programa, Pedro? ¿Perdón? ¿Ya no tuviste problema con el programa? No, ¿Ya ves la batalla que nos daba el viernes? Sí, vino el ingeniero y me lo recuperó el antiguo. Sí. De hecho, estamos conviviendo con él. Que te hizo pura traveso de ese día. Sí, es muy complicado. Me lo tengo que estudiar bien porque es muy bueno. La calidad es tremenda, ¿no? Y tiene muchas opciones que este no tiene. Pero sí es complicadillo y como que uno se le ocurre de tanto echar a perder esa aburre, ¿no? Es que ves el viernes las travesuras que nos hacían el equipo, ¿verdad? Se escuchaba el intro y el comercial y ¡ay! Damos unas carcajadas que... Es muy complicado y la verdad no conozco, bueno, sí conozco a dos personas que saben manejarlo, pero me cobran una buena feria. Entonces prefiero echar a perder hasta que lo aprenda. Y pues ya lo tengo de hace 6 años trabajando y
sé todos los trucos. Y mandé a llamar al ingeniero y vino en 2 segundos lo recuperó. En 2 segundos. Pero él sabe, yo no. Sí. Vamos a ver. Pues continuamos aquí en Charlas Pedagógicas. Estamos hablando en esta tarde sobre la importancia que tiene la orientación vocacional para las y los jóvenes en el momento de vida donde pues hay que elegir carrera. Y comentábamos antes del corte la necesidad importante, si tú que haces favor de sintonizarnos, tienes en tus manos ahorita esta encomienda, pues poder brindar sobre todo información más certera e inclusive darnos la oportunidad de investigar, ya decíamos, aquellas licenciaturas que pudiéramos considerar nuevas, para que precisamente de acuerdo a los intereses, a las habilidades, a las inquietudes de pues precisamente estos chicos, pudiéramos, ¿no? Invitarles a pues dar una visita a las diferentes facultades, o el hecho de que es muy común aún en el índole privado realizar las ferias universitarias, y entonces llevan a los chicos de un bachillerato o de alguna preparatoria a espacios, por ejemplo, de la misma universidad, ya decíamos en el caso de la Michoacana, o bien La Salle, la UDEM, UCLA y un sinfín de escuelas particulares fomentan estos espacios también, y es con esta intención, ¿no? Platicar sobre las licenciaturas, los costos, y más que esto, porque a veces pareciera que hasta los mismos papás se preocupan o se ocupan de esto, cuando la otra situación que pareciera se va en un abrir y cerrar de ojos, que es en la conclusión de pues la parte laboral, ¿verdad? Y es lo más complicado, y creo que a lo mejor en un inicio a veces es en lo que uno menos piensa cuando elige la carrera. Suena a lo mejor pues muy irreal, pero es nuestra triste realidad, que a veces ingresamos a ciertas carreras que al final de cuentas ni siquiera ya cuando estamos cursando a lo mejor el primer año, ni siquiera sabemos qué cuestión laboral hay al concluir esa carrera, en qué vamos a trabajar, de qué podemos hacerla al concluir esa carrera, si es nada más una sola rama la que podemos ejercer o hay más de esa misma carrera. Entonces sí, a veces lo complicado es eso, que pues uno es en lo que menos piensa, y es lo que al final uno checa. Al final de cuentas uno a veces, en ocasiones, se deja pues ir por lo que nos gusta, y también pues no viendo también lo que te va a ofrecer esa licenciatura que elijas. Y fíjate, quiero compartir con ustedes, al pensar en orientación vocacional, lo primero que me llama la atención, lo que quiero compartir contigo, es el significado de estos dos términos, ¿no? Y vamos a encontrar cómo a partir pues, de muchos factores o de muchos agentes podemos inclusive llegar a alterar como tal la percepción que tuvieran ambos términos a partir de la raíz etimológica. Y resulta que encuentro acá, lo voy a leer para ti, que el término orientación vocacional en su origen etimológico proviene del latín, y orientación procede del verbo oriri, que significa nacer, mientras que la palabra vocacional proviene del término vocare, que significa llamar. Entonces, textualmente pensaríamos que la orientación vocacional es ese llamado precisamente al nacimiento, o el nacimiento que se tendría de una vocación. Y dices tú, otra vez, ojo a cómo se lleva el proceso, porque pudiéramos bien, ahora inclusive hay también, creo, lo que más sobran son escuelas que ofrecen opciones o alternativas, ya sea en la cuestión económica, es decir, congelamos costos desde el momento en que pides informe se te brinda, que pues la inscripción es gratuita o que tiene un costo de X cantidad, que durante los 2, 3 años, 4, los que dure la licenciatura, vas a pagar solamente en lo que corresponde pues, ¿no? a cada semestre, cuatrimestre, esa cantidad en lo económico, y que además tendrás oportunidad de prácticas profesionales y ya te van dando el plus, ¿no? De acuerdo a los espacios. O bien, si tu necesidad radica sobre la cuestión del tiempo, que seas una joven que pues trabaja
pues no te preocupes, puedes cursar en lo escolarizado, es decir, de lunes a viernes, o por qué no te brindamos el servicio netamente de matutino o vespertino en la modalidad sabatina. Y si todavía dices de plano no puedo ni en una ni en otra, tampoco te inquietes, damos la opción de estudiar en línea. Nada más que si hay por parte de Secretaría, en este caso acá en México de la SEP, de pedir determinada cantidad de horas o de créditos de una práctica profesional, porque bien es cierto que hay la necesidad de mediante las prácticas, básicamente es la finalidad de comprobar que tienes todo el conocimiento, que ya estás apto, vaya, ¿no? Para, pues, ejercer profesionalmente. Sí, es importante ahorita, la verdad, tenemos mucha opción los jóvenes en esta cuestión que dices tú, hay tantas escuelas, hay tantas carreras, y no hay alumnos, ¿no?, que quieran estudiar. No, al contrario, también hay mucha gente que está estudiando. Aquí lo único pues es el checar, que antes de checar a lo mejor la universidad, pues que chequen bien la cuestión vocacional. Incluso la verdad yo recuerdo, en base a mi experiencia, cuando esta persona nos entregó unos de opción múltiple en cuanto a qué te gusta. Y de estas tres opciones, ¿cuál eliges? Como opcional en la cuestión de orientación vocacional, que te saque el porcentaje al bachillerato, digamos que eres más afín. Yo me di la tarea, la verdad también, porque me salieron 2 bachilleratos como a la par, y me di a la tarea a pues, meterme ahí en Google, a checar otros test, los realicé y fue que pues dije, no, definitivamente este es el bachillerato en el que yo me siento más cómoda, es en el que veo yo que tengo más cosas afín. Entonces también ese sería a lo mejor un consejo para estos jóvenes, que si no les están brindando posiblemente dentro de su institución esta orientación vocacional, pues también ahorita con tanta avance tecnológico que tenemos, pues sin duda meternos allá a Google, checar, realizar los tests y a lo mejor basarnos con el profesor que más confianza le tengamos, ¿no? Porque siempre hay un profesor con el que platicamos más, con el que nos acercamos, pues en dado caso de que tengamos duda, poder acercarnos a esta persona, ya sea el de orientación vocacional, o si no, pues con el maestro que nos dé historia o matemáticas, con el que pues uno tiene más confianza, poderlo platicar también para que nos orienten. Entonces pudiéramos pensar que sí hay la necesidad de que alguna persona, dices tú, ya sea por la encomienda directa, que pudiera ser o un psicólogo general, un psicólogo educativo, un pedagogo o algún pues, profesional, por ejemplo, inclusive a veces la encomienda va también para ellos en trabajo social, porque algunas de las pruebas son muy sencillas, que es cuestionarios de 50, 60 reactivos, donde hay 3 opciones, vaya, se maneja a manera de opción múltiple, tú lees cada reactivo, cada pregunta y solamente tienes que contestar cuál de las 3 es la que se acerca más a aquellas situaciones, a aquellos momentos, a aquellas actividades que pueden llamar tu atención, ¿no? Por ejemplo, ¿prefieres actividades o te gustan las actividades al aire libre? Y ya tú decir que sí, no o a veces. O de estar escuchando una canción romántica o escribir un poema, ¿prefieres? Y así, ¿no? Al final de cuentas, pues todos los reactivos van encaminados ya a una pues determinada área, que ya decía esto es lo científico, la parte química, la parte, por ejemplo, musical, la parte deportiva, inclusive la parte social, que mucho tiene que ver con la cuestión del altruismo, que es precisamente disfrutar de brindar algún servicio, en ocasiones que no tiene una remuneración económica, al otro. Y otro aspecto importante en la parte de la orientación vocacional, ya decíamos, es pensar ahora estos esquemas en el índole privado. ¿Y qué pasará entonces en una escuela o en un espacio donde en ocasiones tenemos un departamento psicopedagógico o un departamento de tutoría o en ocasiones hasta el que está fungiendo como subdirector, en este caso el bachillerato, se da la oportunidad, ¿no? En alguna de las materias, pues precisamente aplicar instrumentación a los alumnos y entonces
pues poder reflexionar sobre, y entonces la orientación que se brinda desde este espacio pudiéramos pensar si es la más adecuada. Pues varía, creo yo que varía, pero por lo general me atrevería a decir que sí. Generalmente se brinda ese servicio y si en dado caso, digamos, la persona no lo brindara, sí creo yo que hay más consecuencias para la persona que esté a cargo, dado a que pues si los mismos alumnos están gestionando, preguntando y esta persona no les brinda la información, sí creo que si ellos llegan a hablar, no sé, con el subdirector, el director, la directora, se les puede escuchar, o incluso con otros maestros, se les puede escuchar y se les brinde. En el caso de una cuestión pública, tristemente no, o sea, aunque a veces uno vaya y hables con la directora, el subdirector y, oye, por favor, mira, tristemente esa es la persona que ya tienen encargada, pero a lo mejor lo que comentabas tú, generalmente llega a suceder más en el sector público, que se tiene pues a personas desempeñando labores que ni siquiera están preparadas. A lo que nosotros sabíamos de esa persona, pues ni siquiera tenía en ninguna carrera afín, ¿sabes? Ni siquiera era psicóloga, pedagoga, ni siquiera pertenecía a la misma cuestión de trabajo social dentro de la preparatoria, sino simplemente era pues una persona que daba clases de otra materia y le ofrecieron o consiguió, no sé, las horas y era nada más pues eso, darnos información que prácticamente de la misma dirección ella solicitaba. O sea, yo me imagino que a lo mejor iba, sacaba con la secretaria, pues es que imprímeme tanto, porque aparte era, lo más chistoso era que los catálogos que ella nos traía de las carreras eran los mismos que tú podías encontrar metiéndote a la página de internet de la Michoacán. Entonces, era lo que te comentaba al inicio, que ¿qué de nuevo había si uno podía meterse a la página de internet y lo que ella nos daba físico, nosotros lo podíamos ver digital, de manera digital? Entonces sí creo yo que ahí pues sí hay un plus en el sector privado. Pues. Y quizás hasta ahorita estamos nada más bombardeando a la esfera o a la responsabilidad que le corresponde a la escuela. Sí, ¿no? Porque decimos, es que esta persona imprimió nada más los típicos, por ejemplo, a partir de la información de su propia página de internet, o es que esta persona no trajo las copias completas, o el montonal de situaciones parecieran pues que nada más tienen, ¿no?, la responsabilidad o que recae nada más en la institución. Y quisiera que pudiéramos también pensar, al regresar del corte musical, qué es lo que pasa con la base como tal, que es la familia, ¿no? ¿Qué es lo que les tocaría hacer o qué es lo que debieran, en este caso los padres o los tutores, pues ahora sí que para acompañar, ¿no?, o poder orientar precisamente a estos jóvenes en este proceso? Entonces nos vamos a realizar la siguiente pausa musical y en un minuto continuamos. No, por eso ni siquiera esta persona nada más. Sí, ya sí te dicen, son saludos. La que nos está escuchando. Pues sí creo yo que se tienen más las inquietudes en la cuestión privada. La realidad es que sí. Hay de todo, obviamente, pero sí creo yo Que si pudiera atenderse. sí, porque pues lo que te digo simplemente acá puedes ir a aplicarte y todo, pero va a seguir haciendo lo mismo, pues, o ya es lo que ella tenía que ayudar y También sería importante, por ejemplo, reflexionar sobre los padres, porque en ocasiones también pudiera ser que ni
del propio conocimiento de los libros, pues menos las licenciaturas. Gracias por continuar con nosotros. Estamos abordando en esta tarde la temática de la importancia que tiene precisamente el proceso de orientación vocacional para el momento de vida de las y los jóvenes que se encuentran estudiando el bachillerato, y hemos tocado hasta este momento, deseamos, pareciera nada más la responsabilidad, o las obligaciones que corresponden a los diferentes espacios educativos, es decir, a los directivos, a la parte de pues esos profesionales, ya decíamos que tienen, ¿no? Sea un espacio o no, pero que al final de cuentas pues realizan, ¿no?, actividades encaminadas a, o netamente dices tú, inclusive hasta maestros que no tienen la encomienda, pero que por situación de empatía con los jóvenes o porque les conocen o por alguna otra situación, están pues más relacionados, ¿no?, precisamente con ellos. Pero antes de realizar el corte, yo te comentaba, Brenda, me gustaría que pudiéramos ahora reflexionar sobre pues la base de todo el proceso formativo de cualquier persona, o ese núcleo medular, ¿no? Hasta en los textos de los diferentes niveles educativos que abordan a la familia, dicen que un 70-75% de la educación de cada uno de nosotros es el resultado de lo que vivimos o de lo que no vivimos también en familia. Y entonces pensar qué sucede si asumimos que son precisamente los padres o los tutores quienes debieran orientar a los jóvenes, y que tomaba aquí nota de 5 elementos claves para llevar de forma correcta el proceso de orientación vocacional. Y fíjate cómo pudiéramos decir, todos recaen en la familia, ¿no? Y el primero dice, conocer la historia personal de esa o de ese joven. ¿Y quién mejor para conocer todo lo que implica? Pues precisamente, si no es mamá, papá, te digo, quien funge como tutor. Siguiente, la cuestión de los gustos y las preferencias. Muchos de los test o de estas pruebas, dices tú, aún optando por poder solucionarlos a partir, ya dices tú, de estos navegadores en internet, y que dan de hecho los resultados en inmediato, porque a veces cuando en escuela, sea pública o privada, aplican instrumentos, es como de los esperen menos, son precisamente 25, 30, 40 jóvenes, pues no se los puedo dar ahorita. Pero pues nos vemos, por ejemplo, el que iniciamos semana, ¿no? El viernes ya les tengo resultados, porque sí tiene también todo un proceso, ¿no? O implica un tiempo, la cuestión de la valoración. Y a diferencia, dices tú, utilizando los medios electrónicos, pues en el momento te da resultado. El siguiente aspecto dice la cuestión de las aptitudes. Y entonces sería para qué el joven o esa joven ya da, ¿no?, luz de ser muy bueno. Y entonces hay inclusive pues, chicos que ingresan a la secundaria, que cuando hay un concurso, pues sea de oratoria, algún concurso de declamación o alguna cuestión deportiva, artística, tienen o muestran ya el interés por. Y a veces pareciera que los maestros, cuando estamos en ese papel, pues lo hacemos nada más como por lucirnos, por cumplir, y no nos damos la oportunidad de realmente, a lo mejor, como decía, estoy en una plática muy informal, pues poder preguntar, he visto que siempre que hay un torneo de fútbol, de básquetbol, pues tienes la inquietud, ¿no? Siempre eres de los primeros que se inscriben. ¿Por qué? Y a lo mejor, no, pues es que es algo que me llama la atención y demás. Entonces, a lo mejor sobre ese mismo proceso de conocimiento, poder orientar. Y el último asunto, dice acá, tiene que ver con las habilidades. Es decir, en qué efectivamente tú puedes observar, porque yo voy a dar manifestación, sobre todo a nivel de conducta, de lo que realmente para mí es algo que puede permitir, pues ahora sí que llevarme a experimentar que sí soy bueno en eso. Y decimos, hay inclusive niños que les pones una computadora enfrente, una tableta, algún dispositivo digital, y en inmediato saben encontrar, reproducen, hacen, dicen. Chiquillos, por ejemplo, jóvenes que se dedican a la cuestión de algún instrumento musical y demás. Entonces, tomar el ejemplo, porque también hasta esa área está muy satanizada, cuando llegan a decir, no, pues yo quisiera dedicarme a las artes, pero la gente se muere, ¿no? O realmente eso no es un trabajo.
andar cantando, tocando allá a media calle, y dices, es otro de los momentos que vamos a comentar. La orientación vocacional responde a 3 aspectos y curiosamente uno de los aspectos implica pues todo el contexto del entorno, en este caso pudiéramos pensar a nivel local, Morelia, a nivel estatal o a nivel nacional cómo estamos, porque hasta en eso marca tendencias, ¿no? La orientación vocacional. Pero quisiera recuperar un poco entonces la responsabilidad de la familia en este proceso. Es fundamental. Tristemente ahorita pues estamos en un proceso de papás ausentes, de hijos también ausentes. Es un poco complicado, pero sí creo yo que pues lo importante es platicar y el hecho de que como papás conocen a sus hijos. Entonces tú generalmente este tipo de destrezas o habilidades que comentabas ahorita para la cuestión de la orientación vocacional se van desarrollando, desde niños. Este tipo de intereses, comentas tú, por ejemplo, por la cuestión artística o deportiva, se van observando, se van desarrollando desde que el niño está chico. Por ejemplo, a los niños que les gusta mucho, no sé, por ejemplo, la pastorela, ¿quién quiere salir? Y siempre están los niños, ¿no? Que son más extrovertidos, de yo, y los que son como un poco más extrovertidos, o a lo mejor es el cambio, el niño que quiere participar ahí en la pastorela, por ejemplo, el otro que no quiere, en un torneo de fútbol, en uno de básquet, quiere participar, o si no declamando. Creo yo que son pistas de estas habilidades o destrezas que van sacando poco a poco estos jóvenes desde niños, pero definitivamente ya detonan un poco más en la cuestión pues ya de la preparatoria. Sí, ahí sería cuestión pues de que papás también los orientaran, pero sobre todo que los escuchen. El hecho de preguntar, ¿y qué quieres estudiar? Y entonces sí que el joven calme sus inquietudes en cuanto a sus padres. Oye, ¿sabes qué? Mira, me llama la atención tal carrera, pero también esta, pero eso sí creo que algo importante tip para los jóvenes, pues siempre tener una o dos carreras como opción. Siempre hay una que es la que nos llama más la atención, pero por situaciones ajenas a nosotros, siempre hay que contemplar mejor otra opción también si no es a lo mejor otra carrera, en otra institución posiblemente. También eso sería, pero sí creo yo que ahí es fundamental pues el apoyo de los papás, escuchar, preguntar qué quieres, qué carrera, por qué te gusta. Oye, ¿ya checaste la cuestión laboral? ¿De qué puedes trabajar al finalizar? ¿En dónde puedes prestar, no sé, tu servicio social? Checar también incluso antes de tiempo, posiblemente antes de inscribirte hasta la currícula de la carrera, qué materias, cuántos años son, todo lo que conlleva la información de la licenciatura es vital, porque después, si no checamos todo eso con tiempo, después resulta que no, es que a mí no me habían dicho que esto estaba. Sí es importante ahí pues preguntar muy bien, informarnos mucho. Y mira, buscando ahorita en internet, resulta que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ubica a 3 de las 10 carreras que aparentemente en el 2017 pensaríamos fue en junio de 2017, o sea, ya se cumplieron 2 años de este estudio, de esta publicación, y dice que 3 de las carreras que más demandan en ese tiempo, te digo hace 2 años, tenía como perspectiva, a partir inclusive ahorita te voy a dar algunas cifras estadísticas, dice que la primera carrera a la cual se están inclinando más las y los jóvenes es negocios y comercio. Y allá donde decíamos sí tendríamos que tener conciencia de que, ya lo comentabas tú también, no nada más es estudiar por estudiar, porque podemos existir personas en la sociedad que concluimos un determinado nivel o grado académico, pero no estamos activos en lo laboral, o al menos no directamente en la parte de la profesión que se tiene, o la profesión con la que ya se cuenta. Y entonces encontramos que muchas de las escuelas que ofrecen negocios, comercio, pareciera entonces tener
pues una cuestión sí proyectiva o una actividad ya laboral, inclusive sin aún concluir la licenciatura, pero porque la mayoría de estos espacios son de índole privada. Y entonces muchas veces decíamos, si tocamos la parte económica, jóvenes de algunos espacios o de algunos sectores del país que acceden a estos lugares solamente con una beca, ¿no? O realizando algún otro tipo de servicio comunitario, demás, o que se inscriban en algunos programas inclusive, porque pues la misma carrera ya implica todo un proceso económico que simplemente desde mi historia o desde mi contexto, pues resulta muy difícil de cubrir. Entonces pensar si estudiarlo ya resulta complicado, pareciera que por consecuencia la parte de insertarme en lo laboral pues va a ser en la misma línea, ¿no? Siguiente carrera nos dice la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es el diseño. Y pensaríamos que también ya es muy común que sea desde el diseño gráfico o se maneja, decías tú, otra de las vertientes, el diseño de interiores. Y ya es así como que pues quiero abrir un restaurante, quiero poner un negocio, o los mismos espacios educativos, los espacios de salud, cualquier área pues, ¿no? A la que tenemos que acceder por determinado servicio, se tiene ya el manejo, pues pareciera así contextualizado, porque hay toda la gama que de colores y las funciones que se tienen y todo un trasfondo, ¿no? Pero el diseño también es la opción. Y la última, que pudiéramos pensar también en México, es una actividad pareciera cada vez ya común, que es precisamente que los jóvenes accedan al aprendizaje de alguna lengua extranjera. Y pareciera ser entonces que ya no nada más es o por necesidad, en gran parte, o por interés, quizás en un menor porcentaje, solamente en inglés. Que ya hay espacios que no nada más son de institución educativa formal, es decir, una escuela como tal, que ofrecen intercambios a determinadas partes del mundo y que pues necesitamos, ¿no? El nivel a lo mejor más básico de la lengua precisamente del lugar a donde se va. Y entonces es muy común chicos que estudian que el japonés, que el francés, el chino mandarín, el alemán, alguna otra lengua, que no es como decíamos propiamente ya el inglés. Sí es, pues no sé si decirlo a lo mejor alarmante, pero ahorita de las tres carreras, si nos ponemos a analizarlo ahorita que estaba escuchándote, es sorprendente porque efectivamente es de las que hay más licenciaturas o varias escuelas que ofertan ese tipo de carreras. Por ejemplo, lo que es porque en la universidad tenemos idiomas, pero como diplomados en la Michoacana. Y el ahorita de ver ya en algunas carreras ya licenciatura de idiomas, no nada más de inglés, sino de varios, 3 o 4 idiomas. Entonces es impactante la cuestión de las carreras. Pues Brenda, vamos a realizar nuestro último corte musical y en un minuto continuamos.
Gracias por continuar con nosotros aquí en la emisión de Charlas Pedagógicas. Y antes del corte comentamos precisamente, o hemos estado a lo largo de la emisión reflexionando sobre la importancia que tiene el proceso de la orientación vocacional para el momento de vida de los jóvenes que se encuentran, pues vaya, ¿no?, en esta necesidad, o que tienen que resolver algunas inquietudes para, pues precisamente hacer la mejor elección. Y comentábamos, Brenda, que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social estuvo en junio de 2017 dando a conocer las 3 de las 10 licenciaturas a las cuales pareciera los jóvenes estaban mostrando mayor inclinación, o que, como decíamos, ya van 2 años como tal transcurridos de que se realice este estudio. Valdría la pena poder revisar en un matriculado a nivel nacional, por ejemplo, cómo es que se ubican. Y ya decíamos, estas licenciaturas son negocios y comercio, diseño y lenguas extranjeras. Y pensar, pues, ¿no?, ya decíamos que las tendencias actuales ciertamente parecieran empezar a marcar ya una fractura entre las licenciaturas tradicionales. Ya decíamos que era, pues, el derecho, la medicina, odontología, farmacobiología, veterinaria, que eran, pareciera nada más como que los dedos de las manos nos resultaban suficientes, ¿no?, para poder pensar en la gama de opciones que tenemos. Y ahora comparto contigo que hay en internet una página que se llama Mextudia, que hace precisamente a este año 2019 una reflexión en orden de la inquietud o el interés, pues, ¿no?, la opción, o cuál es la licenciatura que pareciera los jóvenes manifiestan es la opción para, pues, precisamente realizar estudios en este nivel. Y fíjate, habrá algunas que voy a dar lectura a la lista, que tú puedes ubicar que es la de mayor a menor interés, o en jerarquía, pues, ¿no?, de intereses. Hay algunas que sí son todavía las típicas tradicionales, haciendo redundancia, ¿no?, en estos dos términos, y otras que son nuevas. Y quisiera hacer sobre todo así como que una pequeña pausa entre las que son nuevas, porque ciertamente muchas de estas pueden ser opción, decíamos, sobre todo pensando en el contexto internacional. Las becas, si no están disponibles a nivel nacional, mucho de este talento es captado en otras partes del mundo. Y a lo mejor por eso decíamos, ciertamente en la otra escala, la última opción era, o una de las opciones eran las lenguas extranjeras. Y encontramos que los jóvenes manifiestan interés por administración de empresas, arquitectura, astronomía. Y aquí quisiera hacer la primera pausa. En otra de las emisiones compartíamos que estuvo, hará pues 1 mes y medio, 2 meses más o menos, haciéndose mucha difusión de un par de jóvenes, y jóvenes, a lo mejor no es el término correcto porque eran niños de entre 12 y 13, la chica que tenía mayor edad estaba por cumplir los 18 años, que ya tenían actividad y muy significativa en la NASA. Y precisamente esta chica comentaba que la inquietud que ella tiene es de manifestar a nivel nacional que sí ha sido un camino difícil, pero que no hay límites o no hay algo imposible. Y esta chiquilla, esta joven, estaba en ese momento con la encomienda de poder realizar una serie de talleres, en este caso en la Ciudad de México y en Monterrey, para de alguna manera, pues, ella como despertar esta opción, y que en ocasiones nosotros usamos esto como, pues, hasta algo ofensivo, ¿no?, la licenciatura. Se habla de la biología marina también en este sentido. Otra vez, partiendo del contexto, suelen ser opciones sobre todo en aquellas regiones o en aquellos espacios donde está la costa, pues, como medio más próximo, ¿no? Tenemos biotecnología, nanotecnología, que ciertamente tienen auge en escuelas o que son privadas o emblemáticas, monstruos, ¿no?, en cuestión, por ejemplo, como de la UNAM, que de hecho está catalogada como una de las 100 mejores universidades a nivel mundial. Y dices, pues, es bueno, ¿no? También tenemos de hecho un campus aquí en Morelia, que en la parte céntrica de nuestra ciudad funge como un centro de investigación y un centro cultural,
pero que en la antigua carretera que conecta hacia el municipio de Pátzcuaro ofrece, de hecho, estudio de la tierra, cuestión de la tecnología de la madera, y que, insisto, a lo mejor estas licenciaturas son realmente ya la opción, sobre todo cuando hablamos de pues toda la cuestión de la protección ambiental, esta cuestión alternativa, y que quizás están desperdiciándose los espacios. Se habla también de las ciencias políticas, el comercio internacional, la comunicación, la contaduría, encontramos otra vez, ¿no?, otra tradicional, el derecho, diseño de modas, diseño gráfico, la economía, disciplinas que tienen que ver con los procesos formativos o la parte educativa formativa como tal, formal, la licenciatura en educación física y deporte, la licenciatura en educación preescolar, educación primaria, vienen ya algunas relacionadas con la salud, como es netamente medicina, la cuestión de la enfermería, al menos aquí en Morelia yo he observado que sea una cuestión técnica o en la licenciatura se ha disparado muchísimo. Bastante. Muchísimo. Llego ya a cuestionarme si realmente todos tienen, insisto otra vez, la captación laboral, pero al menos se ha disparado demasiadísimo. Y que aparte creo, si no me equivoco, en la cuestión técnica llevan enfermería técnica y a la par llevan salud pública técnica, cuando se supone que también está la licenciatura de salud pública. Entonces sí, en ocasiones pues sí, yo estoy de acuerdo contigo, en la cuestión de enfermería se ha disparado bastante, técnico y licenciatura, pero creo yo más, o me atrevería a decir que se ha disparado más en la cuestión técnica. ¿Sabes qué pudiera ser también, Brenda? Porque egresan de la secundaria y es entrar luego al técnico de enfermería. Para allá iba una. Sí. El asunto de que se requiere un grado académico menor respecto de cursar como tal ya la licenciatura, y otra, pensaríamos que por ende se concluye en un aspecto, si tuviéramos dos jóvenes pues, ¿no?, que van a entrar a enfermería, pero como bien dices tú, uno concluye la secundaria e inmediatamente entra a lo técnico, y el otro joven pareciera, entre comillas, tener la desventaja de que tiene que cursar en 3 años, si es como tal en lo formal, o si toma una opción de donde se cursa la preparatoria, por ejemplo, en 2 años, decíamos en estas alternativas distintas que ofrecen las escuelas, y todavía en los años que dura la licenciatura. Entonces quizás cuando este joven apenas concluye la licenciatura, el chico que estudió en la cuestión técnica ya tiene un par de años de experiencia en el campo profesional. Se habla también de la licenciatura en enología, que es toda la especialización que se tiene en la cata de las, en este caso de los vinos, la cuestión de la filosofía, la física, la fotografía, también de unos 3 años hacia acá tuvo bastante auge. De hecho aquí en Morelia, cerca de lo que conocemos como el Jardín de las Rosas, hay un espacio donde se tiene precisamente ya un estudio a nivel licenciatura, específicamente nada más de lo que implica la fotografía. Entonces también es algo que, imagínate, se tomaba en un inicio como un oficio y ahora ya es un grado académico, que no nada más como una cámara y me agarro tomando fotos, ¿no? La gastronomía, que de hecho también ha tenido impacto fuerte, captando ya en su mayoría a varones y no a mujeres. Es otra realidad también. Nos dice la parte de la geología, que te digo, el campus de la UNAM aquí en Morelia ofrece estudios sobre historia del arte. Ya decías tú, no es nada más como la licenciatura en historia, sino que crees, hay también historia del arte. También en la Y simplemente aquí Morelia pudiera ser otro de los espacios donde pudieran realizar prácticas, ¿no? Porque nuestra ciudad, al ser colonial, al ser patrimonio cultural y de la humanidad, asumimos que es a nivel internacional, pudiera precisamente ser un buen objeto de estudio. Diversos tipos de ingeniería, ya deseamos la ambiental, la cuestión bioquímica, lo civil, la que es relacionada en alimentos, en electrónica, en el petróleo, en sistemas, en telecomunicación, la industrial, la mecánica, con las variantes en automotriz, eléctrica, mecatrónica, metalúrgica, la naval, y dices ve el sinfín de opciones. Y la lista pareciera resultar interminable, ¿no? En criminología, en finanzas, ya decíamos la licenciatura en idiomas, trabajo social, literatura, matemáticas,
Ya decíamos nutrición, es También. otra de las que también, y curiosamente, no sé por qué asumimos, y con esto vamos ya cerrando la charla, que por ejemplo nutrición es netamente nada más como, qué decir, tratar de dar a la gente la posibilidad de estéticamente ser distintos, porque pareciera que asumimos que el nutriólogo nada más tiene como función ayudarnos, por ejemplo, a perder peso o a transformar nuestro organismo a partir de la pérdida de, y no nos damos cuenta que realmente la base de esta licenciatura es enseñarnos a las personas a bien comer, y que hasta en eso, por eso decíamos no perder de vista el contexto. México es un país con la particularidad de que para todo anteriormente se usaba, bueno, no dudo que haya espacios todavía, pero que era muy común cocinar con manteca. ¿Y cómo va a venir un jovencito a decirme que la manteca no, cuando pues sigue siendo, ¿no?, una cuestión de raíz o muy cultural, y que entonces vemos si tiene también un disparo esta licenciatura, porque somos uno de los países, tristemente, o creo que somos el primer país, con altos índices de obesidad y, lo más terrible, infantil. Sí, que aparte de eso es triste porque ahí sí somos el primer lugar y en lo que deberíamos de ser primer lugar pues somos tercero, cuarto, quinto, ¿no? Es importante el auge que han tenido este tipo de carreras en la cuestión de salud, sobre todo nutrición, de lo que comentabas tú de eh, el buen comer, el bien comer, es algo importante, dado a que nos enseña por medio de esta persona especializada en la cuestión nutricional, nos enseña a comer bien y por ende no vamos, si seguimos las órdenes al pie de la letra, pues vamos a evitar problemas de salud. Entonces es como matar dos pájaros de un tiro, comes bien, te cuidas y al mismo tiempo te mantienes a lo mejor en el peso que debes de estar y sin ningún problema de cuestión de salud. Y que, tomando estas últimas palabras tuyas, concluyo la emisión. Y otra de las definiciones o de estas acepciones que tiene la orientación vocacional, curiosamente te digo, y qué bueno que resultó esta expresión tuya, es un sistema preventivo. Y se toma como un sistema preventivo, precisamente dicen que el tiempo es lo único que no se recupera. Entonces procura, por favor, desde la índole o desde el espacio, aquella responsabilidad que tienes ya con tus hijos o con tus alumnos, con algún otro familiar que esté en este momento de vida, de estar estudiando el bachillerato, apoyar precisamente para que hagan la mejor elección. Un consejo que yo doy a los jóvenes ya para finalizar la emisión: infórmate, checa muy bien realmente lo que te interesa, para qué eres bueno. Lo principal, checa también la cuestión laboral y sobre todo si uno ingresa a una licenciatura, pues contemplando todo lo anterior para evitar el salirnos de esa licenciatura a los meses de haber entrado y pues dar con lo que realmente somos buenos un año después. Entonces sí, ese sería mi consejo: infórmate, checa bien qué te gusta. A veces lo más insignificante para nosotros es lo que más significa y es el punto clave para decidir lo que vamos a estudiar. Brenda, pues agradecerte mucho el acompañarnos. Muchísimas gracias. Agradecer de la misma manera a la gente que hizo favor de sintonizarnos por radio o por Facebook, y desearles una excelente tarde. Muchísimas gracias. Y la lista parece interminable. El montón de opciones de ingeniería, creo que yo nomás al inicio ubicaba pues las típicas, dices tú, la civil, la mecánica. Pues todavía la de mecatrónica, pero otra que dijiste.